Todos en algún momento estamos atravesados por una circunstancia, ya sea con nuestros padres, con nuestros abuelos, o en algún momento con nosotros mismos, en donde empezamos a pensar qué cosas uno puede seguir haciendo, hasta cuándo pueden los hijos decidir por uno en un determinado momento con el solo argumento de decir vos ya sos grande. Bueno, ¿cuáles son las primeras pautas a tener en cuenta a la hora de empezar a analizar este tema, Diana? O sea, nosotros desde el estudio primero quisimos traer como la buena noticia de fin de año de lo que pudimos lograr en base a un caso que tuvimos, una señora mayor que estaba, por así decirlo, rehén de uno de sus hijos y el resto no lo podían visitar, por ejemplo. Entonces lo que consiguió el estudio fue de que el resto de sus hijos puedan ir a ver a la señora y que bueno, el hermano que no los dejaba ver se retire del lugar. Esta señora estaba en un estado lamentablemente desmejorado. Y bueno, y lo que se decidió en el estudio es restringirle la capacidad como estabas diciendo. La señora había tenido un problema de salud y a partir de ello empezó a tener ataques de demencia. Si bien a nosotros al verla es una persona que hablaba con nosotros, se comunicaba todo, pero psicológicamente estaba afectada. Y bueno, y ahí a partir de ahí ver qué actos puede realizar ella, cuáles no, pero en principio lo que queríamos buscar es que esta señora pueda pasar con sus hijos las fiestas. Pero ¿por qué? A ver, si no, así sin violar lo que es la privacidad, ¿no? Porque son casos reales estos. ¿Por qué uno de los hijos la tenía de rehén y pese al deseo contrario, evidentemente, de la madre, que es de poder ver a los otros hijos? Problemas familiares en sí, bueno, también empiezan a jugar otras cosas, como por ejemplo la pensión de la madre, el lugar donde vivían era en la casa del padre fallecido, o sea, como que varios aspectos que detonó en ese momento en que la señora estaba absolutamente sola con uno de sus hijos, y si ese hijo no estaba, la señora estaba sola. Entonces ahí empezó a despertar a los hermanos, y los hermanos se querían hacer cargo de su mamá, pero el que estaba a cargo no se los permitía. Que siempre, o no siempre, pero muchas veces hay como un trasfondo económico o vinculado a una propiedad o vinculado a un ingreso, ¿no? Claro, sí, por eso él era el quien le administraba las tarjetas de la pensión de ella, la jubilación de ella, la pensión del padre, era el encargado de no todo era una eso. Cuestión de buen hijo, había una cuestión administrativa detrás, Claro, económica detrás. ¿Y cómo estaba la mamá? Bastante. Una cosa vos decís, bueno, listo, se quedaba con la plata la mamá, pero la atendía re bien. Y otra cosa que se quedaba con la plata la mamá y la tenía en un rincón. Claro, algo que nosotros hicimos en la demanda como para llamar la atención del juez, porque fue algo medio sobre fin de año. Sobre fin de año es muy difícil tener una respuesta rápida. Es poner una foto de cuando estaba todo bien, cuando estaban todos juntos, y una foto de la hora, y se notaba los problemas en la piel de la mamá, los problemas en la visión. Y bueno, por suerte el juzgado nos prestó atención, actuó sumamente rápido, los del cuerpo médico forense también, los médicos fueron a verla, los trabajadores sociales fueron a ver el lugar donde vivía. Por suerte nosotros pudimos ver y la verdad que la señora estaba bastante mal. Eso que marcabas me parece interesante porque uno dice, bueno, inicia una demanda de este tipo, ¿cuánto tiempo te lleva? Efectivamente, en el medio, tal vez con algún problema de salud, con una situación de depresión, con una cualquier complicación que pueda llegar a tener, hablando siempre de adultos mayores. Es necesario la rapidez en la resolución por parte de la justicia. Claro, por suerte estos temas de restricción, que está la capacidad de la persona en juego, digamos, los juzgados proveen muy rápido. O sea, nosotros presentamos un escrito y al otro día ya teníamos la respuesta. Al segundo fueron los médicos, le hicieron los estudios, porque también el código te exige presentar estudios. Nosotros no podíamos presentar estudios porque no teníamos contacto con la señora. Claro, eso les iba a preguntar, porque en este contexto imagino que ese hijo que en cierta medida impedía el contacto con nosotros y que la tenía de rehén, no habrá estado de acuerdo con que ella inicie esta acción legal. No, ni estuvo enterado tampoco al comenzar. Por suerte, al finalizar casi el proceso todavía no finalizó, pero como para llegar a un acuerdo, la juez lo que decidió es hacer una audiencia entre los hermanos. Algo bueno también que nos dejó la pandemia es poder hacer una audiencia por WhatsApp, por ejemplo. Claro. Todos tenemos un teléfono, todos tenemos WhatsApp, bueno, conectémonos entre todos y por ahí se evitan los conflictos de por ahí el vernos las caras. Entonces, bueno, ahí se llegó a un acuerdo y que el hermano se retiraba y se nombró a 3 apoyos, se le dice ahora, a las 3 hermanas que se iban a hacer cargo no solo de la tarjeta de débito, digamos, de la mamá, sino también de su salud, de su integridad física, de que realice tareas, porque si bien se le busca restringir la capacidad, pero puede hacer otras tareas. ¿Hay un monitoreo?
Sí, obviamente, se les hacen control. Una vez que se declara la restricción de las personas, en la sentencia lo que tiene que hacer el juez es decidir, bueno, está bien, no puedes administrar tus bienes, pero podés, por ejemplo, hacer actividades recreativas, podés salir, o sea, el juez tiene que detallar exactamente lo que puede hacer o no la persona. ¿Y es un juzgado civil y comercial o es un juzgado, porque viste, si vamos al otro extremo, esto va sobre un juzgado de menores? En estos casos... Civil y comercial. Sí, o es familia, un juzgado ¿no? civil y comercial, no. Ujú. La pregunta es, yo hijo que cometí el error de no cuidar a mi mamá como correspondía, ¿tengo a partir de ahora restricciones? No. Y esto porque muchas veces... En este caso... O sea, no tienen restricciones, se le puede llegar a hacer otro tipo de proceso por una indemnización, por ejemplo, por un maltrato a la madre o ciertas denuncias, pero no restringirle la capacidad de... No, digo porque a partir de ahora hay nuevo tutelaje o acompañamiento, apoyo, dijiste recién, me quitan esa facultad, pero además me restringen el acercamiento a mi mamá y todas esas cosas, claro, no, sí. de que mi mamá no puede venir a pasar un día conmigo. Todo eso. No, lo que hizo la juez es tratar de conciliar entre las partes y bueno, tratemos de tener la mayor paz posible entre todos, o sea, no discutan, por ahí si alguno se lleva mal con el otro, bueno, cuando uno va a visitar el otro no está, entonces tratar de mantener por lo menos en este momento la paz entre ¿Cuántos hermanos son? 11. 11. ¿Cómo haces para consensuar entre 11, no? Qué difícil. Muchas veces, Consensuó. ahora vos hablas de restringir la capacidad. En unos momentos, muchas veces está como en el imaginario popular, te quiere declarar incapaz para sacarte Claro, todo, para manejar exacto. tus cosas. ¿Cómo es ese proceso? O sea, ¿de qué depende la capacidad o no de las personas? Y si el simple hecho de que una persona sea adulto mayor o sea grande, ya habilita que los hijos puedan hacer cosas por ellas, cobrar las pensiones, vender una propiedad. ¿Cuál es la regla en esto? Gracias ahora al nuevo código, como que esto en base a los tratados constitucionales y de salud mental, esto se cambió, no es que, bueno, te quiero declarar incapaz, te hago un proceso y listo, sino que tiene sus determinados pasos. Como yo les había dicho, se tienen que presentar 2 informes médicos, por ejemplo. Nosotros al no tener contacto con la señora no los podíamos presentar. Entonces lo que solicitamos es que el Poder Judicial realice esos informes médicos. Después también en la sentencia la juez tiene que decidir qué va a hacer, qué no va a hacer, o sea, tiene todo su proceso. Inclusive antes de declarar restringida la capacidad de la persona, la juez tiene que tener una audiencia con esa persona y ver... ver, digamos, presencialmente, por decir una manera más allá de los informes, en qué estado está esa persona. Claro, eso sí es obligatorio. Antes de dictar sentencia, la juez tiene que ver a la persona que se le quiere restringir la capacidad, tener una conversación, hablar. Yo, por suerte, pude presenciar una de esas charlas y bueno, y la juez hablaba y le preguntaba a vos qué querés hacer, a vos te gusta, por ejemplo, no sé, pintar, hacer dibujos. Bueno, vamos a tratar de inscribirlo en cursos de carpintería, oficios, bueno, de determinadas cosas, no respecto a esta señora, sino en otros casos. Entonces, eso que está en el imaginario, es decir, te quiere declarar incapaz para sacarte todo, para manejar tus cosas, no es, digamos, No es tan o sea, la sencillo. justicia da, digamos, un espacio para que esas situaciones no se hagan, digamos, forzando no solo la voluntad, sino forzando una situación. Claro, yo creo que ese quedó del código anterior, el común imaginario de la gente, bueno, te quiere restringir, que ahí sí era un poquito tratar como cosa. Te va a hacer pasar por loca, ¿viste? Claro, tratar como por cosa, loco. no escuchar a la persona, no, o sea, vos sos una cosa que yo te tengo que manejar a vos. Claro. Y no te escuchamos y no podés hacer nada, no, ahora se escucha y se trata como persona, que es lo que es, bueno, vos qué querés hacer. Yo creo que quedó, inclusive en los términos que usaban, antes usaban demente, insano, Claro. cuestiones que quedaron absolutamente discriminatorias, ahora no, es una persona con capacidad restringida. Claro, y puntualmente, restringida para algunas cosas Exacto. puntuales, no es una incapacidad general, que decir, bueno, a partir de ahora la persona... No se hablaba también, cosa que la muerte civil de la persona, término, pero se decía así, te va a ser, no solo en cuestiones de adultos mayores, incluso en divorcios, donde se decía, te va a hacer pasar por ¿Se usa loca. esa y figura de la muerte civil? No sé, Eso yo nunca lo quedó, escuché. quedó derogado. Claro, ¿no? ¿Qué es la muerte civil? Y que vos a partir de era? ahora no podés no podés hacer nada, no podés administrar tus bienes, no podés... Era como yo me acuerdo en la secundaria que teníamos vocación cívica y te explicaban y lo comparaban con con otra época, un destierro, una expulsión
Dejas de ser una cosa, pero son cosas que por suerte han ido cambiando. No sé si ya está la posibilidad de contactarnos con el doctor José María González desde los estudios. Doctor González, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Ahí estamos. Bueno, qué interesante este tema que trajo Dayana, ¿no? En cuanto a los adultos mayores. No muchas veces hablamos de esto, y lo importante también que una persona puede contactarse con ustedes o con alguien que lo asesore, si está viviendo incluso una situación para con sus hijos, y si quiere saber si sus hijos no están, digamos, yendo más allá de lo que tendrían que ir. Totalmente, y lo que hay que rescatar en este caso, como decía Diana, el rápido accionar judicial, y no solo eso, sino el permanente contacto. La jueza civil y comercial número 6, la doctora Filippi, que es la que resolvió esta cuestión, hasta el día 24 de diciembre, el día de Navidad, vía WhatsApp, estaba en comunicación con nosotros, chequeando de qué manera evolucionaba este cambio de sistema de apoyo, digamos, de qué manera se retiraba el hijo, asumían las otras 3 hijas, se organizaban las cuestiones, ¿no?, de esta señora, y realmente da la pauta y da la esperanza de una justicia mucho mejor, mucho más cercana a la gente, ¿no? Sin duda. Doctor, le hago una pregunta porque, bueno, pase sanitario a partir del 1 de enero, por una decisión administrativa, todos para participar de distintas actividades tendremos que exhibir que tenemos las 2 dosis de la vacuna como mínimo. Pero hubo una presentación judicial, ¿y qué dijo la justicia ante este caso? Sí, es muy interesante porque creo que es el primer fallo que al menos se conoce públicamente, donde decreta la inconstitucionalidad, en este caso en la provincia de Buenos Aires, en un caso en Mar del Plata, la inconstitucionalidad del famoso pase sanitario libre de COVID-19. Recordemos que declarar la inconstitucionalidad quiere decir que esa norma, esa exigencia del pase sanitario, para la persona, para el amparista, la persona que pidió esta medida, es como que no existe esa obligación. Entonces la resolución, que si bien por ahora es una medida cautelar provisoria, le exime de tener que presentar o exhibir o portar consigo esta autorización administrativa que, bueno, deja constancia de las vacunas que se habían colocado, ¿no? ¿A una sola persona o esto puede ser ampliado? El caso se refiere a una sola persona. En los últimos años se ha establecido el concepto de lo que se llaman las acciones colectivas, es decir, cuando hay algún interés general, cuando se trata de un caso que muchas personas o que afecta a una comunidad o a una determinada colectividad, se le puede otorgar un carácter colectivo, o el derecho, decimos, erga omnes, con efecto para todos, pero en este caso se refiere exclusivamente a este caso y a esta persona, ¿no? Aunque hay otros tipos de sentencias que tienen efectos, como lo planteaba, como efectos colectivos para todos. Pero ahora, porque lo contrario, imagínate que sería que cada uno que no esté de acuerdo con el pase sanitario debería hacer un juicio, ir a tribunales, abarrotar los tribunales para resolver cientos de miles de casos similares. Pero si no pasa una cuestión de estas características, a ver, esta persona se presenta, consigue el fallo a favor, ¿cómo hace para implementar? Digamos, ¿tiene que andar con el fallo en sus manos cada que quiera entrar a un espectáculo, cada que quiera hacer algo? Totalmente, lo que hay que determinar es de qué manera se va a manejar, y bueno, si bien no porta el pase sanitario, va a tener que hacer portación de fallo, digamos, una copia, un testimonio, le decimos nosotros, al menos una copia certificada de la resolución judicial, y después lograr que la persona que tiene que efectuar los controles lo entienda y lo comprenda, ¿no? Esto a veces genera mucho... Me parece que era más fácil ponerse la vacuna. Problema práctico, ¿no? Sí. La pregunta es, a ver, si quiere salir del país, doctor, ¿qué va a andar con el fallo? Bueno, salir del país probablemente con el fallo pueda, lo que no va a poder hacer seguramente es ingresar a otro país que exija estar vacunado para poder ingresar. Le aclaro, doctor, no va a ser aplicable en territorio extranjero. Si tomás vuelos de aerolíneas que no son de nuestro país, si no tenés el pasaporte sanitario no te dejan ingresar. O sea, si no tenés los carnet de vacuna no te dejan ingresar. Lo que planteó la amparista acá es que esto le afectaba a su derecho de reunión, de trabajo, de libre circulación. Entonces, la medida cautelar se hizo referencia a estos aspectos, digamos. Entonces, si la idea es sacar un vuelo para poder viajar, tiene que ver con la libre circulación,
Entonces seguramente esa orden va a ser efectiva y le van a tener que permitir viajar sin portar el pase sanitario. Ahora se vuelve casi un absurdo, doctor, o sea, hablando casi exclusivamente de esta situación, porque ayer, por ejemplo, con las medidas que se dieron, lo que se busca es circunscribir aún más el círculo sobre aquellos que no han complementado la instancia vacunatoria completa en función del cuidado de la salud. No te obligan, pero cada vez te cierran más el círculo como para que te vacunes, o si no, no puedes entrar casi a ningún lado o moverte. Lo que pasa es que se genera la contradicción porque la medida está dispuesta en una norma administrativa, es decir, en una resolución, en una decisión administrativa que jurídicamente, legalmente tiene menor rango que las leyes, digamos, ¿no? Y la ley en materia de vacunación establece que no es obligatoria. Entonces, lo que habría que replantear es si estas medidas no tendrían que tener carácter legislativo, es decir, tendrían que estar por lo menos dispuestas en una ley que permita, en el caso concreto, al juez ya evaluar no la jerarquía, es decir, no si la norma inferior, una resolución en este caso, puede contradecir a la ley que dice que no es obligatorio vacunarse, sino directamente meterse en analizar la sustancia de la ley en la hipótesis de que existiera una ley que diga la obligatoriedad de la vacunación. Entonces se generan estos contrasentidos. También el contrasentido es para la persona que, supongamos, va al cine, al teatro, que tiene derecho a saber que la persona que está al lado está o no está vacunada, digamos, ¿no es cierto? Porque también tiene que ver con su estado de salud. Entonces, estas declaraciones de inconstitucionalidad generan estos conflictos en la práctica. Claro. Doctor González, sí, perdón. No, agradecerles simplemente y quería desearles un feliz fin de año y un excelente inicio del año próximo. Ha sido un año complicado pero bueno, con las nuevas oficinas ahí muy lindas, así que imagino que el balance es positivo. Positivo, muy, muy positivo, no solo desde lo personal, institucional del estudio, sino porque también estamos viendo algunos cambios como estos que planteábamos en el caso que analizaba Diana recién, algunos cambios en el sistema judicial que realmente son alentadores y son esperanzadores. Ojalá que eso se profundice en 2022 y en los años siguientes. Muchísimas gracias, feliz año para ambos. Igualmente. Bueno, muchas felicidades para todos. Bueno, muchísimas gracias hasta el año que viene ya, realmente. Vamos a mostrar el lugar en donde trabajan, cómo pueden encontrarlos. Ellos están en Legal NEA y nosotros vamos a hacer también la pausa. Transmite Radio Provincia de